¿Qué tal? Como siempre, pónganme en el chat, por favor, o alguien habilite su micrófono y me diga si hay algún inconveniente de tipo técnico. Y esperamos unos 5 minutitos y arrancamos el espacio de hoy. Mi parte escucho bien, profe. Ok, gracias. Este es un poco molesto el ruido este.
Bueno, como les puse recién en el chat, la idea de hoy en el espacio es, en primer lugar, hacer algo más corto que la última vez, ¿no? La última vez creo que me fui como 3 horas, una cosa totalmente fuera de foco. La idea de hoy es, vamos a ver juntos las consignas del segundo parcial. Voy a leerlas y voy a tratar de precisar algunas cosas respecto a lo que espero para este segundo parcial. Y por favor, les pido que estén atentos. Si surge alguna consulta, si tienen alguna duda, háganlo saber. De todas maneras, en la clase que viene vamos a destinar también un espacio del lunes que viene para las consultas que tengan respecto al parcial. Así que ese va a ser un primer momento del espacio de hoy, ¿sí? El segundo momento va a ser elaborar uno de los temas de la unidad 3, el segundo de los temas que entran son 2 temas, ¿no? Los del segundo parcial, uno es medios y cultura y el otro es medios y tecnología. Bueno, tanto el espacio de hoy como el espacio del lunes que viene, la idea es que estén destinados a el tema de medios y tecnología. El espacio de hoy va a ser algo más general, una presentación más general de mi parte, y el espacio del lunes que viene, más destinada y haciendo foco en los textos que ustedes tienen para el parcial respecto del tema de medios y tecnología. Bueno, ahora vamos a Ana Paula. Ana Paula consulta, más que una consulta, menciona que en el texto en el enjambre los números de las páginas no son los correctos. Bueno, ahora vamos. Bueno, voy a presentar la pantalla con el segundo parcial. Bueno. Avísenme si lo ven bien, por favor. Si no lo ven bien, me lo dicen. Si hay algún problema. Si lo ven bien, nada, seguimos. Teorías 3, 2020, segundo parcial, unidad 3, medios, cultura y tecnología. Gracias, Camila. Este segundo parcial abarca una parte de los contenidos de la unidad 3 del programa de la asignatura. Está referido a una serie de materiales que se circunscriben a 2 relaciones puntuales, la de los medios de comunicación y los entornos culturales, y la de los medios con los ecosistemas tecnológicos en los que se desarrollan. El objetivo del parcial es que puedan rastrear y sistematizar algunas de las miradas y de los problemas más relevantes que se han hecho quienes han estudiado estos asuntos. En esta dirección fueron pensadas las consignas. Les pido que organicen, orientados y orientadas por las consignas, 2 bloques de textos. Uno referido a medios y cultura, el otro a medios y tecnología, en los que repasen los puntos de vista de las autores, autoras, los pongan en relación y señalen los temas y problemas centrales en un todo de acuerdo con las siguientes consignas. Voy a leer las consignas de medios de comunicación y cultura. ¿Cómo caracterizarían el modo de pensar la cultura en relación a los medios de comunicación
por el texto sobre la industria cultural de Horkheimer y Adorno? ¿Perciben alguna diferencia con el modo de encarar el tema por Stuart Hall de acuerdo al material trabajado para la guía número 2? ¿De qué manera concibe Raymond Williams el análisis de lo cultural? ¿Cuáles son, ahí falta una coma, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de la cultura y cómo es posible, con una sola S, pensar su articulación a fin de estudiarlos? Para estos dos últimos casos, o sea, los textos de Stuart Hall y de Raymond Williams, señalen en la respuesta y como elementos de contextualización algunos datos sobre la denominada Escuela de Birmingham. Sigo. En la página 224 del libro De los medios a las mediaciones podemos leer lo siguiente. Cito a Barbero. No son, esto dice Barbero, ¿no? No son únicamente los límites del modelo hegemónico los que nos han, ahí falta una H, exigido cambiar de paradigma. Fueron los tercos hechos, los procesos sociales de América Latina los que nos están cambiando el objeto de estudio a los investigadores de comunicación. Fin de cita. Y acá vienen unas preguntas a modo de consignas. ¿A qué se refiere el autor con esta cita, ¿no? Repasen desde el inicio de ese capítulo, la página 220, para elaborar sus respuestas. Por otra parte, ¿qué tiene en mente el autor con la noción de mapas nocturnos? ¿Por qué son necesarios y por qué son nocturnos? Esas son las consignas relativas al apartado sobre medios y cultura, ¿no? La bibliografía la tienen allí y son 4 textos. El texto de Adorno y Horkheimer, que ustedes conocen muy bien. El texto de Hall, que ustedes conocen también muy bien. El texto de Martín Barbero, que ustedes conocen también muy bien. Y el texto de Raymond Williams, que es el único que no han tenido que leer hasta ahora. ¿Sí? Con lo cual, existe un solo texto que desconozcan de estos 4. Obviamente les pido que vuelvan a leer los textos de Adorno y Horkheimer, los de Hall, los de Stuart Hall y los de Stuart Hall y de Barbero, ¿no? Entonces tenemos para el apartado de medios y cultura 4 textos. Bien, voy a leer rápidamente las breves consignas para el apartado de medios y tecnología. Leo. ¿Qué es el filtro burbuja y por qué Elie Pariser comienza su libro hablando de la contienda por la relevancia? Después de la palabra relevancia habría que cerrar comillas, ¿no? Relacionado con lo anterior, ¿cuál es la hipótesis central de Byung-Chul Han en su texto En el enjambre? ¿De qué modo caracteriza el autor las relaciones y los vínculos en las redes sociales? En ese texto, ¿no? En el enjambre. Por último, ¿qué conceptos recupera Sandra Valdetaro de Marshall McLuhan para pensar una epistemología de la tecnología? ¿Y cuáles son sus rasgos centrales? Bien, acá terminan las consignas del apartado medios y tecnología. ¿Sí? Los textos, la bibliografía referida a este apartado está compuesta por 3 textos. El texto de Byung-Chul Han, En el enjambre y Sin mediación, ¿sí? De las páginas 25 a la 39. Ya me fijo en ese. Esperen un momentito, me voy hacia atrás. Voy a mirar el texto. A ver. Bueno. Aquí estoy de vuelta. Tengo el texto a la mano. Entonces evacúo las dudas sobre las páginas. A ver, Ricardo Fernández Lugo menciona, en el aula el texto en el enjambre va de la 15 a la 21 y sin mediación de 22 a 26. A ver, Ricardo, si podés poner en el chat, cuando te referís al aula, a la consigna que yo puse en el aula o a qué?
porque lo que les pido es que tengan en cuenta si el PDF es el mismo, eso me tengo que fijar, si el PDF es el mismo que el texto que yo tengo en este momento en la mano, las páginas que se corresponden para el parcial son las páginas 25 a 32 para el texto en el enjambre y 33 a 38 para el texto sin mediación. ¿Sí? Entonces, reitero, para el texto de Byung-Chul Han, para evacuar dudas, las páginas correctas son las que están ahí en la bibliografía del parcial. Concretamente, de la 25 a la 32 para el texto en el enjambre y de la 33 a la 38 para el texto sin mediación. El libro se llama En el enjambre. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a revisar el texto que está en el Drive y en todo caso, si hay algún problema, lo corrijo ese texto que está en el Drive. Pero en principio, las páginas que están acá, que se mencionan, que ahora estoy sombreando, de la 25 a la 39, son las correctas, ¿sí? Bien, tienen este texto de Byung-Chul Han, tienen el texto de Eli Pariser y tienen el texto de Sandra Valdetaro. Nosotros vamos a trabajar estos textos concretamente de Byung-Chul Han, de Pariser y de Valdetaro en la siguiente clase. Ahora voy a trabajar, después de terminar de charlar sobre el parcial, sobre el tema de medios y tecnología de un modo más general. ¿Sí? Bueno, para evacuar entonces, para cerrar con el tema de las páginas del texto de Byung-Chul Han, las correctas son 25 a 39, ¿sí? Ya veré el texto que está en la bibliografía en el Drive. Muy bien. Esto en cuanto a la bibliografía del apartado medios y tecnología. Las características formales, que es lo que aquí yo estoy sombreando. Leo. Presentación. Tipo, examen domiciliario individual. Fecha de entrega, 14 de septiembre de 2020. Extensión entre 6 y 8 páginas. Las 6 y 8 páginas sin contar bibliografía ni carátula, ¿sí? Les pido por favor que se adecúen no más de 8 páginas, ¿sí? Fuente, Times, 11, interlineado 1,5, texto justificado. La estructura del escrito. Carátula de presentación, donde conste en fuente 14 en negrita, cátedra, año, asunto, que es segundo parcial, nombre y apellido. Por favor, no presentar carátulas con marcos, cuadros ni decoraciones de ningún tipo. Muchísimas gracias. Y para el envío, remitir el archivo en formato .doc a mi correo con el asunto segundo parcial T3. El nombre del archivo será apellido.segundo parcial T3. Ejemplo, Avellaneda.segundo parcial T3. Bien, los criterios de evaluación. Algo bien interesante, bien importante. Fundamentación, contexto propio de las lecturas que realicen. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir, por favor, que dos cosas básicamente. Una, que a mí me interesa leerlos a ustedes, no a los autores y las autoras, ¿sí? No llenen el texto con citas. Las citas son, como ya les he mencionado, las citas son excepcionales, ¿sí? Utilicen el margen para incluir la voz de autores o de autoras para esos pasajes en los que ustedes crean que no podrían mencionarlo mejor porque está de modo gráfico, explícito, algo respecto al punto de vista del autor o de la autora. ¿Sí? Esa es una cuestión.
que yo espero en fundamentación con textos propios de la lectura que realicen. O sea, quiero leerlos a ustedes y quiero que eviten, por favor, citar demasiado. Y, en segundo lugar, que realicen una revisión del modo en que ustedes escriben, ¿sí? Fíjense la corrección con la que ustedes presentan, más allá de la cuestión de la sintaxis, que ahora les voy a comentar. Acá me refiero al punto de vista, a sus propios puntos de vista, ¿sí? Revisen eso antes de enviar. Este es el primer punto, entonces. El primer criterio de evaluación, fundamentación con textos propios de las lecturas que realizan. Y el segundo punto es el grado de adecuación a las consignas. Les pido, por favor, esto ha sido un punto en el cual he reparado mucho en el primer parcial. Que escriban mucho no quiere decir que lo que escriban sea adecuado a lo que se está pidiendo en las consignas, ¿se entiende? Es algo para todos, y por supuesto me incluyo, es algo difícil. Tratemos de tener siempre a mano lo que se pide en la consigna, ¿sí? Antes de escribir los párrafos o el segmento de material que ustedes quieren escribir del parcial. Eso es en segundo lugar. Y en tercer y último término, errores ortográficos y o de sintaxis y escritura. ¿Sí? No les vaya a pasar lo que me está pasando a mí aquí con el parcial, que hay como 2 o 3 errores en las consignas, 2 o 3 errores de ortografía que no me fijé al subir el parcial. ¿Sí? Iriel dice, al tener los títulos de los capítulos podemos ubicarlos igual dentro del libro. Claro, eso te referiría al tema del texto de Byung-Chul Han, ¿no? Bueno, eso es con respecto al parcial, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Pueden habilitar sus micrófonos o pueden escribirlo en el chat, como prefieran. No sé dónde ustedes están viviendo, pero aquí se ve alguna lluvia profusa. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo con respecto al parcial? Bueno, de no ser así, sí. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta, ¿cuándo recibiríamos las correcciones de la guía de lectura número 2 que entregamos hoy? Porque tiene parte del contenido que vamos a desarrollar en el parcial. Y mira, ese es un tema, es cierto, porque en general vieron que las guías, te agradezco la consulta, vieron que las guías tienen fecha de entrega y también fecha fuera de término. Nosotros lo que hicimos, lo que generalmente hacemos es esperar la entrega del fuera de término para comenzar a corregirla, entonces no damos las evaluaciones, ¿sí? Pero el tema es que ustedes entregan dentro de 2 semanas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo calculo que si lo tienen que entregar para el 14, ¿no? El 14 es la entrega, ¿no? Entonces, el fuera de término de la guía número 2 es el lunes 7 de septiembre. Así que voy a hablar con Mariana y con Ángeles para tener corregidas las guías para el jueves 10 a más tardar, ¿sí? De modo que ustedes puedan contar con las guías corregidas para realizar su parcial. Así que, bueno, esto también me sirve muchísimo a mí, esta consulta, yo me lo voy a anotar aquí. Espérenme un momento. Acá estamos. Bueno. Anótense, o si no, si confían en su memoria, ustedes entregan la guía, ustedes están entregando en el día de hoy la guía número 2, y quienes van al fuera de término con esa guía van a entregar el lunes que viene. Bien. La corrección, la evaluación de esta guía número 2 va a estar entonces a más tardar para el jueves, eso me lo voy a poner yo, para el jueves 10 de septiembre. ¿Sí?
No, gracias a vos, Daniela. Bien, esto me lo voy a anotar para pasárselos a Mariana y a Ángeles, de modo que hagamos todos lo mismo. Entonces hacemos así, ustedes entregan hoy la guía número 2, y la gente que va fuera de término la entrega el lunes que viene, y nosotros para el jueves de la semana que viene, a más tardar, les entregamos las evaluaciones de esas guías. Muy bien, ¿alguna otra consulta respecto al parcial o a algo relativo al parcial, a las consignas, etcétera? Maximiliano, después voy a hablar con vos para este segundo parcial, ¿David? Después hablamos. Bueno, si no hay alguna consulta, vamos al segundo momento del espacio de hoy, ¿sí? Que es medios de comunicación y tecnología. Bueno. Voy a presentar pantalla. Ustedes van a ver ahora el Meet por un momento, pero voy a poner en ese monitor la clase. ¿Están viendo? Me avisan, por favor, si ven el... Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Entonces, vamos a lo de... Bien. Medios de comunicación y tecnología ustedes recuerdan, ¿no? La unidad 3 del programa refiere a 4 subcampos de problematización. Medios de cultura, que ya lo vimos en 2 clases, la última del primer cuatrimestre y la primera de este segundo cuatrimestre, y ahí trabajamos los textos de Barbero y Stuart Hall. Y ahora vamos a tener 2 espacios dedicados a medios de comunicación y tecnología. El del día de hoy, y el del lunes que viene, donde vamos a trabajar los tres textos que van para el parcial, ¿sí? Bien, el interrogante de partida, un poco en sintonía con las preguntas que nos hacemos en esta unidad 3 es, ¿de qué modos ha sido pensada? ¿De qué modos han sido pensada la relación de los medios de comunicación con la tecnología? ¿Sí? Esa es la pregunta que orienta lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? En los próximos 20 minutos, 25 minutos, una cosa así. Bien. Debemos comenzar por aislar los elementos que han participado de modo solapado y en controversias unos con otros en la delimitación del campo de lo tecnológico, en su definición. O sea, la pregunta, ¿cómo a grandes rasgos ha sido comprendido lo técnico y lo tecnológico? ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que antes de pensar la relación entre medios de comunicación y tecnología, se supone que más o menos tenemos conocimiento de qué se entiende por medios de comunicación, pero tenemos que deslindar primero qué se ha entendido y qué se ha entendido a lo largo de la historia por lo tecnológico y por lo técnico, ¿sí? Que son 2 cuestiones, obviamente, que a veces aparecen como sinónimos y muchas veces no. Bien, yo he señalado, he delimitado 3 aspectos aquí. El primero, 3 aspectos digo para señalar lo relativo a lo técnico y lo tecnológico. En primer lugar, la idea de que siempre en relación a lo técnico y lo tecnológico existe un saber particular y regulado que está vinculado a un fin también particular. Es decir, siempre parece ser que lo técnico y lo tecnológico supone algún tipo de saber singular, algún tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, lo técnico y lo tecnológico no van necesariamente de la mano del sentido común.
de lo que nosotros podemos saber sobre todas las cosas, ¿sí? Sino que es un saber de tipo particular, ¿sí? Más o menos específico y que está vinculado a un fin también particular. Perdón. El segundo punto es la presencia de algún artefacto. Y aquí hago hincapié en ese término. Es un término que ha sido bastante cuestionado en los últimos 30 o 40 años en una rama de la sociología que se va a llamar sociología de la tecnología, ¿no? Pero hago hincapié en ese término, artefacto. ¿Por qué? Porque pensemos en el artefacto como una videocasetera, una bicicleta, una computadora, una cámara, una lámpara, ¿sí? Un celular. Lo técnico o lo tecnológico parece estar referido siempre a algún tipo de artefacto, ¿sí? Retenga por ahora estas ideas, ¿no? Parece estar referido por un lado a un saber particular y regulado, también a un fin particular, parece estar referido también a un artefacto. Y el tercer punto es que lo técnico y lo tecnológico es algo del orden de lo artificial, no de lo natural, ¿sí? Lo técnico, lo tecnológico y la naturaleza pareciera ser que están en caminos, en veredas opuestas. Esto que les acabo de mencionar, estos tres puntos, son cuestiones generalmente entendibles desde el sentido común, y la idea en lo que sigue es cuestionar un poco estos tres puntos, ¿sí? Es decir, si nosotros nos preguntamos cómo a grandes rasgos ha sido comprendido lo técnico y lo tecnológico, bueno, ha sido comprendido generalmente a partir de estos tres puntos, a nivel de sentido común. Bueno, la idea a partir de ahora es, desde diversos lugares, cuestionar un poco estos tres elementos, ¿sí? No siempre está referido a un artefacto, aunque la presencia de un artefacto pueda señalar algo respecto de lo técnico y de lo tecnológico. Su ausencia no quiere decir que esté ausente la dimensión de lo técnico y lo tecnológico. Vamos a ver que está en principio, se pone en cuestión la diferencia entre lo artificial y lo natural, y por último, lo del saber particular y regulado a un fin particular. Bien, sigo. Algunas controversias para tenerlas en cuenta, pero generalmente innecesarias, ¿sí? Relativos a lo tecnológico. O sea, ¿a qué me refiero con las controversias? Me refiero a los lugares de discusión en los cuales lo tecnológico ha estado incluido, ¿sí? El primer lugar es si es relativo a que habría algo del lado de lo humano y lo técnico sería algo no humano, ¿no? Acá voy a hacer una salvedad. Vieron que dejo de compartir pantalla por un momento. Vieron que cuando se habla de algún artista o alguna artista o algún deportista, alguna deportista que por ejemplo, de algún artista que parece muy frío, ¿no? Y ese es un rasgo técnico, pareciera. Y entonces, ese rasgo de frialdad se supone que es lo opuesto o lo contrario a algún rasgo de humanidad. Bueno, ¿no? En el fondo está esa división, ¿no? Un poco de sentido común entre lo humano y lo técnico. Lo técnico te saca de la dimensión humana, la humanidad te saca, ¿sí? Ser más humano te saca la frialdad del reino de lo técnico. Bien. En términos de enfoques de análisis, yo creo que esto ha dado, está entrando gente aquí. En términos de enfoques de análisis, esto ha dado lugar a dos posturas, y aquí vuelvo a compartir la pantalla.
acá van a ver otra vez avísenme si no se ve, ¿sí? Ha dado lugar a dos posturas, ¿sí?, binarias. Por un lado, los esencialistas, las esencialistas, aquellos que afirman que hay algún núcleo duro, un reducto último de lo humano, ¿sí?, y que lo humano y lo técnico son dos cuestiones totalmente separadas, absolutamente separadas, ¿sí? Y por el otro lado, los constructivistas. Es decir, hay, en realidad, en lugar de existir dos esencias que corresponderían una a lo técnico y otra a lo humano, lo que hay es tanto lo humano como lo técnico como un tipo de construcción, ¿sí? Y en lo humano hay también, y ahora después más adelante voy a ir con ejemplos de ello, en lo humano pueden verse un sinfín de rasgos técnicos, en aquello que los esencialistas pretenden asumir como un rasgo inherentemente humano. Los constructivistas mencionarían que lo que tenemos no es sino un efecto de técnicas pretéritas, técnicas o tecnologías pasadas. Bien, ese es el primer punto de controversia, ¿no? Si hay o no una esencia de lo humano y de lo técnico. Y entonces, sobre esa controversia, siempre lo pongo en términos binarios, ¿no? Dos grandes posturas, ¿no?, que chocarían entre sí. Una postura más esencialista respecto a lo humano y lo técnico, y una postura más de tipo constructivista. El segundo punto es el segundo punto de controversia, ¿no? O un segundo punto de controversia es lo relativo a cómo entender la relación entre la técnica y el progreso, ¿no? Y ahí tenemos básicamente tres grandes posturas, ¿sí? Por un lado, aquellos que piensan que la técnica es el signo del progreso, ¿sí? Es decir, sin tecnología no es posible pensar el progreso, ¿sí? Y entonces ahí tenemos los utopistas, ¿sí? Pensemos aquellos que ven el progreso de la humanidad en cuestiones como la revolución industrial y Internet y ese tipo de cosas, ¿no? Y que lo técnico nos lleva a un progreso como seres humanos, ¿sí? Y entonces, ahí, en esa posición estarían los y las utopistas. Una segunda posición, la variante clásicamente inversa, ¿no? Es decir, lo técnico no es sino nuestra decadencia, ¿no? Imagínense que aquí, si queremos forzar un poco las cosas, ¿sí? Si alguien quiere habilitar el micrófono de estas dos escuelas que nosotros vimos hasta ahora, Mass Communication Research y Escuela de Frankfurt, ¿quiénes estarían del lado, creen ustedes, de los utopistas? ¿Y quiénes creen ustedes que estarían del lado de las anti-utopistas? Bueno, sí, si lo quieren escribir, o si quieren decirlo habilitando el micrófono. Bueno, y una tercera posición, ¿sí? Aquellos que piensan que lo técnico no nos lleva ni nos aleja del progreso, que se supone que en realidad es cómo se utiliza lo técnico, ¿sí? O sea que lo técnico en sí sería neutral, ¿sí? La técnica es neutral, depende de cómo se la utiliza. Es decir, Internet no es ni buena ni mala, puede ser buena y mala. Y las redes sociales no son ni buenas ni malas, pueden ser ambas cosas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en relación a esta segunda controversia, que es cómo comprender lo técnico y lo tecnológico en relación al progreso, tendríamos estas tres variantes posibles de respuesta, ¿sí? Las utopistas, las anti-utopistas, y aquellos que piensan que existe una neutralidad de fines en lo técnico. Lo técnico no es ni bueno ni malo. En principio, les comento, pero esto es lo que menos importa, por supuesto, yo lo que quiero mencionar acá es que estas son como grandes posturas, ¿no? Ya la idea es ver qué problemas tiene la postura de las utopistas
qué problema tienen aquellos que están apoyados en una visión antiutópica y qué problemas tienen aquellos y aquellas que consideran que existe una neutralidad de fines, ¿sí? Que ya vamos a ver un poco de eso. Bueno, con respecto a la tercera gran controversia, es la controversia del determinismo, ¿no? Esta idea de que el devenir, nuestro devenir humano, está determinado por la tecnología, ¿sí? O está determinado por otra cosa que la tecnología. No es la tecnología lo que nos determina, sino es otra cosa, es el mundo social, pongamos por caso, ¿no? Y acá nuevamente, en relación a esta controversia de qué nos determina, si la técnica nos determina o no, ¿no? Tenemos nuevamente dos grandes posturas, un determinismo técnico y un determinismo social. Aquellos que apoyan esta visión de un determinismo técnico, obviamente que estarían centrados en la visión de los efectos de los artefactos, ¿sí? Y el efecto de las redes, por ejemplo, ¿no? Es decir, estarían aquellos que asumen que existe un determinismo técnico, pensarían que, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo, tanto los utopistas como los y las utopistas, como aquellos que están centrados en el antiutopismo, podrían ser deterministas técnicos, ¿no? ¿Se entiende por qué? Porque tanto unos como otros pensarían que la tecnología nos determina, algunos piensan que para bien y otros piensan que para mal, pero nos determina nuestro devenir como seres humanos. Ahora bien, aquellos que piensan que hay un determinismo social podrían estar más cercanos de aquellos que asumen que lo técnico es neutral, ¿no? Y en realidad es cómo se lo utiliza. ¿Se entiende? Y entonces en realidad lo que hay no es un determinismo tecnológico, sino hay un determinismo social, ¿no? Bien, un último sector, último de los 4 que yo puse, podemos señalar muchos más seguramente, ¿no? Un último sector de controversia sobre la tecnología está ligada a cómo comprender la relación de la técnica con la política y lo social, ¿no? Y aquí, bueno, muchos de ustedes tal vez no recuerden por cuestiones de edad, pero, o tal vez sí, porque lo habrán leído, ¿no? Pero en las críticas de la izquierda, en los años 80 y en los 90, era común el término tecnocracia. ¿Qué significaba el término tecnocracia? Y significaba que el saber económico, un saber experto, ¿sí? Básicamente de la mano de una racionalidad política muy particular, que es el neoliberalismo, estaba gobernando cada vez más a amplios sectores de las sociedades humanas en Occidente, ¿no? Y entonces lo que se pensaba era que eso era malo, y eso es malo, ¿por qué? Porque se dejaba el gobierno a los saberes expertos y se excluía o se excluye del gobierno a la política, a la opinión de las mayorías. Y únicamente se supone que deben gobernar quienes tienen saberes expertos, ¿no? Y ahí tenemos una posición, aquellos que asumen que el gobierno debería quedar en mano o no de los saberes expertos, sea la economía, sea, por ejemplo, ahora en la pandemia, sean los médicos, los infectólogos, infectólogas, ¿no? Y ahí tenemos una tecnocracia, y hay quienes afirman que eso está bien y aquellos que afirman que eso está mal, ¿no? Y quienes afirman que eso está mal están en la vereda opuesta y entonces pregonan el mundo gobernado por humanos, es decir, por la mayoría, y que la mayoría debe decidir, ¿no?, cómo hemos de lidiar con nuestros problemas, ¿sí? Lo que yo quise hacer hasta ahora, y vuelvo a un punto atrás, es definir 4 grandes campos de controversias en lo cual lo tecnológico en el mundo social irrumpe. Por un lado,
la diferencia entre lo humano y lo técnico, cuándo estamos enfrente de algo humano y cuándo estamos enfrente de algo técnico. Voy a dar un ejemplo de lo más burdo. Cuando tenemos algo que una autora llamó con cada vez mayor presencia entre nosotros, cyborgs, es decir, personas que viven gracias a prótesis, pero no solamente prótesis, sino a artefactos que cumplen la función de un hígado, de un corazón, bueno, no sé si de un pulmón, ¿sí? Estamos en presencia entre algo humano, entre algo híbrido, entre algo técnico, ¿sí? Y entonces acá hay una primera gran zona de controversia. Una segunda zona de controversia que les había mencionado es la manera de comprender la relación de la técnica y la tecnología con el progreso. Y ahí hay tres variantes de respuesta posible. Aquellos que asumen una posición afirmativa respecto a que no es sino lo técnico y lo tecnológico lo que nos lleva hacia el progreso. Aquellos que están en la variante opuesta, que asumen que lo técnico y lo tecnológico es lo que nos degrada cada vez más y lo que nos llevaría a perder nuestra esencia como seres humanos, etcétera, etcétera. Y una tercera variante posible de respuesta es aquellos que piensan que lo técnico y lo tecnológico en realidad no son ni malos ni buenos, no es algo bueno y malo por sí mismo, ¿no? Esa es la segunda zona de controversia. La tercera gran zona de controversia es la cuestión del determinismo. ¿Sí? Lo que determina nuestro devenir como sociedades humanas es lo técnico y lo tecnológico, o si no, otra cosa, ¿sí? Que no sería lo técnico y lo tecnológico, sino aquello que podríamos resumir como lo social. ¿Sí? Y una última gran zona de controversia, aquella que vincula lo técnico, lo tecnológico, justamente con lo social, pero también la política. Es decir, sí, la política debe, en la política y en el ejercicio del mundo político, es decir, del mundo de la representación, de los partidos, de las decisiones mayoritarias, debe haber o no saberes expertos, ¿sí? Y qué lugar deben tener, y qué lugar debe preservarse para las decisiones de la mayoría, ¿sí? Y esa es otra gran zona de controversia, ¿no? Bueno, ante todo esto, yo voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Ante estas cuatro grandes controversias, yo quisiera presentar dos pequeños textos. Son dos textos que ustedes no tienen que leer para el parcial, no tienen en la bibliografía que yo recuerdo en este momento del programa, pero son dos textos de autores que me parece que permiten encontrarle algunas variantes a estas controversias, o nos permiten repensar el modo en el que han sido planteadas estas controversias, para no delimitar nuestras posiciones a unas opciones, o de última, tener más argumentos para quedarnos en algunas de esas opciones, ¿no? Los dos textos que les quiero mencionar y que yo extraje algunos pasajes y que ahora los vamos a leer juntos, son un texto de Gilbert Simondon, un pensador francés, filósofo francés, bastante desconocido. Son unos cursos que dio sobre la técnica. Particularmente yo quiero leer junto a ustedes unos pasajes de un curso que dio en 1970 sobre la técnica y hacer unos comentarios sobre ese pasaje. Y después otro texto, este sí, ya mucho más conocido en el mundo de la comunicación, que es Marshall McLuhan, pero que estuvo bastante mal visto hasta no hace mucho tiempo, este autor. Y de este autor un texto también muy conocido en los estudios sobre comunicación, que es La Galaxia Gutenberg. Bueno, de estos dos textos yo separé, extraje dos pasajes que quiero leer con ustedes a partir de ahora, y quiero sacar algunos comentarios, algunas conclusiones, para pensar o para repensar la relación entre la comunicación y la tecnología, ¿no? Que de eso se trata
el espacio de hoy. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Voy a compartir pantalla nuevamente. Recién veo, Ana Paula. Y sí, ¿no? Recién veo lo que pusiste aquí en el chat. Utopistas, las Mass Communication Research, y anti-utopistas, la Escuela de Frankfurt. Totalmente, ¿sí? Y, perdón, antes de seguir, recuerdan ustedes que les había dicho, ¿no? Que en la controversia sobre los determinismos, básicamente aquellos que piensan que lo técnico nos determina, podrían ser tanto utopistas como anti-utopistas, ¿no? Bueno, ahí podrían estar, como deterministas, podrían estar tanto la Mass Communication Research como deterministas técnicos, digo, tanto la Mass Communication Research como la Escuela de Frankfurt. Bueno, comparto la pantalla. Avísenme si no se ve, cualquier cosa. Bien, una variante de comprensión, Hilbert-Simondon, extracto de el texto se llama Sobre la tecnología alejandrina, es un curso de 1970. Ese texto está en el libro Sobre la técnica de la editorial Cactus, que salió en el año 2017, y la página es la página 174. Bueno, a partir de aquí voy a leer. Lo escribí bastante rápido ahora para cerca del mediodía, así que espero que no contenga muchos errores. Yo tengo un teclado que es inalámbrico y que tiene la ventaja que lo puedo escribir desde lejos, pero la desventaja es que la verdad, cuando uno está apurado, las teclas no son lo más ergonómicas que uno puede esperar, entonces si uno no revisa después puede haber error. Bueno, voy a leer el texto en cuestión. Dice Simondon: Alejandría fue, alrededor del año 300 a.C., el punto de encuentro de ciertos conocimientos técnicos operatorios separados, prácticos, y de la teoría matemática, o reflexiva y contemplativa. Esta ciudad, una de las más florecientes de la antigüedad, realizó una síntesis, de hecho, de la agrupación inductiva y el poder deductivo, y agregó a las técnicas y a las ciencias de la tecnología, y a las ciencias, perdón, la tecnología, un logos que se desarrollaba, hay dos errores, como tres ahí, a través de la técnica. ¿Sí? Ahora voy a ¿por qué cito este pasaje? En mecánica, las máquinas simples, separadas unas de otras, al constituir algo así como otros tantos medios que se ignoraban, palanca, rueda, cuerdas convergentes, eran utilizadas por los antiguos egipcios y los babilonios. La tecnología reemplaza a la técnica cuando estos medios separados están verdaderamente coordinados y combinados de modo de actuar de manera sinérgica. Un torno o un cabestrante son al mismo tiempo una palanca, una pluralidad de palancas, una rueda o un rodillo, una perla. El logos es esta organización de la máquina y no solo la adaptación calculada de alguna de las partes a las otras, porque las partes preexistían dentro de las técnicas, perdón, las partes no preexistían dentro de las técnicas, y no se convierten verdaderamente en partes, sino por la invención que estructura la sinergia. Supongo que les parecerá un párrafo complejo, ¿no? Yo lo que quiero que retengamos aquí es qué se entiende por lo técnico y qué se entiende por lo tecnológico, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento para volver al texto.
A ver, en el caso de Simondon, una cuestión, y no es solamente Simondon, ¿sí? Hay una serie de autores que, por supuesto, no los vamos a trabajar, no tienen que ver con comunicación social, que yo los trabajo por otros intereses y por otros estudios. Digo, hay una serie de autores, de autoras, que han hecho esta diferenciación, ¿sí? Que han hecho esta diferenciación entre lo técnico y lo tecnológico, entre la noción de práctica, la noción de técnica, la noción de tecnología. Por poner un caso, nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para hacernos un café, para barrer, para lo que fuera, que hacemos de manera recurrente, empleamos siempre una serie de prácticas, ¿sí? Siempre las hacemos más o menos de la misma manera, ¿sí? Barrer, hacernos un café, hacernos un té. Ahora con esta cuestión de la virtualización de la enseñanza, las clases sincrónicas, ¿sí? Y de manera más o menos recurrente empleamos ciertos pasos y en esos mismos pasos hacemos más o menos lo mismo, ¿sí? Ok. Ahí tenemos una práctica, ¿sí? En el sentido concreto de que de manera recurrente, para realizar algún fin, ¿sí? Ya dispuesto, empleamos nuestro cuerpo, nuestro intelecto, de manera coordinada con una serie de elementos, si es para barrer, una escoba, una palita, lo que fuera, ¿sí? Y empleamos, digo, de manera coordinada esos elementos con un fin determinado, ¿sí? Barrer, ¿sí? Limpiar. Ok, ahí tenemos una práctica. Ahora bien, cuando esa práctica incluye unos elementos que a su vez suponen que fueron elaborados con otro tipo de saberes técnicos y a su vez esa práctica supone, ¿sí? Un saber experto, es decir, un saber para el cual se haya necesitado algún tipo de formación particular, ¿no? Pongamos por caso el médico en el dominio de la medicina cuando nos realizan algún tipo de estudio clínico, ¿sí? Con el estetoscopio, lo que fuera, ¿sí? Para saber para saber el estado de funcionamiento de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí ya no tenemos solamente una práctica, tenemos una técnica, ¿sí? Imaginémonos de repente un médico, una médica, ¿no? En una sala de primeros auxilios, ¿sí? Nos lleva adelante para determinar qué dolencia podemos tener y por la cual acudimos a esa sala de primeros auxilios, nos lleva adelante una práctica únicamente en los términos que los mencioné hace un rato, como barrer, ¿no? Hacernos un café, lo que fuera, sino despliega una serie de elementos en el orden de una técnica, ¿sí? Voy a poner, y eso puede ser curar, ¿no? Puede servir para curar, concretamente. Y voy a poner el ejemplo totalmente contrario, ¿sí? Totalmente contrario al de curar, ¿sí? La tortura, por ejemplo. Cuando de repente alguien quiere que nosotros digamos algo, ¿sí? Que se supone que esa persona o esas personas asumen que nosotros sabemos o que alguien sabe, y emplean para ello determinados artefactos, como una picana, ¿sí? Y la emplean de determinada manera, no de cualquier manera, ¿sí? Ahí también no hay solamente una práctica, sino hay una relación entre un artefacto, un saber técnico, ¿sí? Y lo que tenemos ahí es el desarrollo, es el despliegue de una técnica en particular para el logro de un fin particular, que nosotros digamos lo que hubiéramos querido callar, ¿sí?
Y entonces ahí estamos en presencia, ¿no? Ahora bien, en los términos de Simondon, a esta idea de técnica y la diferencia entre técnica y tecnología, es una idea de Hilbert Simondon, pero desarrollos similares lo podemos encontrar también en otros autores y autoras. Los menciono nada más para que los tengan en cuenta, pero no, esto no es algo que entre necesariamente en el parcial, ni mucho menos, ¿no? Bruno Latour, Michel Calón, no recuerdo el nombre de Calicam, Andrew Barry, ¿sí? Peter Mill. Son autores o autoras que no se conocen entre sí, que tienen temáticas e intereses diferentes entre sí, muchos de los que nombré viven aún, pero tienen una concepción de lo técnico y lo tecnológico similar a esta que estoy comentando yo, y que es similar en algunos aspectos, tal vez no en todos, a lo que acabamos de leer de Simondon y a lo que ahora voy a regresar, ¿sí? Había hecho una primera diferencia entre práctica y técnica. Ahora lo que quiero hacer es una diferencia breve entre técnica y tecnología. Y para esa diferencia entre técnica y tecnología, ahí sí me detengo nuevamente en el texto de Simondon, ¿sí? Y voy a compartir pantalla nuevamente, ¿sí? Para que podamos tratar de captar ya no la idea de práctica y técnica, sino la diferencia entre técnica y tecnología, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a ir nuevamente al texto de Simondon que les leí, que es un texto que me imagino que les habrá resultado un poco complejo, pero al cual vamos a volver y vamos a tratar de asimilarlo, de comprenderlo. Bien, me avisan por favor si, como no tengo a la vista el chat, si es que llega a haber un problema y no se ve, habiliten el micrófono por favor y díganmelo, porque no tengo a la vista el chat en este momento. Bien, voy de vuelta a leer el texto de Simondon una vez hecha la aclaración entre práctica y técnica, y voy a leer el texto y les pido que tratemos de comprender una diferencia que anida en este texto entre técnica y tecnología, ¿sí? Bien, leo de vuelta, cito a Hilbert Simondon. Alejandría fue, alrededor del año 300 a.C., el punto de encuentro de ciertos conocimientos técnicos operatorios separados, ¿sí? Prácticos, y de la teoría matemática, reflexiva o contemplativa, ¿sí? Esta ciudad, una de las más florecientes de la antigüedad, realizó una síntesis, de hecho, de la agrupación inductiva y el poder deductivo. La agrupación inductiva sería los conocimientos técnicos, prácticos, ¿sí? Y el poder deductivo, la matemática, ¿no? Y ahí dice lo siguiente, y agregó a las técnicas y a la ciencia, es decir, agregó a lo práctico y a lo científico, la tecnología, dice. Un logos. Por ahora les pido que, para pensar la palabra logos, pensémosla como racionalidad, ¿no? Un logos falta la S ahí, que se desarrollaba, ahí también, que se desarrollaba a través de la técnica. Sigo leyendo. En mecánica, las máquinas simples, separadas unas de otras, al constituir algo así como otros tantos medios que se ignoraban, salto el paréntesis, eran utilizadas por los antiguos egipcios y los babilonios. Vuelvo con la idea. Las máquinas simples, separadas unas de otras, como tantos medios que se ignoraban, ¿sí? Entre sí, eran utilizadas por los antiguos egipcios y los babilonios. Y fíjense este pasaje. La tecnología reemplaza a la técnica cuando estos medios separados, las máquinas simples, ¿no?, están verdaderamente coordinados y combinados de modo de actuar de manera sinérgica. Repito la oración.
La tecnología reemplaza a la técnica cuando estos medios separados están verdaderamente coordinados y combinados de modo de actuar de manera sinérgica, de hacer sinergia entre ellos, ¿no? Entre esos elementos, ¿sí? Y ahí pone el ejemplo de un torno o un cabestrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cabestrante, por ejemplo, es una palanca, es una rueda, es un rodillo, es una polea y es una cuerda, es todo eso junto, haciendo sinergia, ¿sí? Y dice, el logos, la racionalidad, es esta organización de la máquina, y no solo la adaptación calculada de alguna de las partes a las otras. Repito, el logos, pensemos en lugar de logos en la palabra racionalidad, ¿sí? La racionalidad es esta organización general de la máquina. ¿Qué máquina? Y pensemos en el torno o pensemos en el cabestrante, ¿sí? Cualquier cosa pongo una imagen ahora del torno y del cabestrante para hacernos una idea más concreta, ¿sí? Repito, el logos es esta organización de la máquina y no solo la adaptación calculada de alguna de las partes a las otras. Porque las partes, perdón, y ahí tienen que agregar, no preexistían, ¿sí? Dentro de las técnicas y no se convierten verdaderamente en partes. Eso es lo interesante, lo que quiero que retengamos. Las partes no se convierten verdaderamente en partes, sino por la invención, es decir, esa racionalidad, ¿no? Ese logos, que estructura la sinergia. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes, es decir, las máquinas simples, las técnicas, no se convierten en una tecnología, sino gracias a una racionalidad que estructura el modo en que se combinan esas técnicas. ¿Sí? Bueno, entonces, la tecnología, y acá voy a dejar de compartir pantalla, la tecnología, y eso es lo que quiero que retengamos, ¿sí? Había hecho yo una primera diferenciación entre práctica y técnica, y ahora una diferenciación entre técnica y tecnología, ¿sí? La tecnología no es solamente una acumulación de técnicas, ¿sí? Sino es la articulación de saberes, de procedimientos, pero también de espacios, etcétera, gracias a una racionalidad, ¿sí? ¿Sí? Que les hace, que permite que los elementos que se articulan hagan sinergia unos con otros. ¿Sí? Voy a utilizar un ejemplo que no es el ejemplo que pensó Simondon, yo calculo que no habrá pensado jamás en este ejemplo, pero aquí me detengo en otra serie de estudios respecto a lo tecnológico, ¿sí? En este sentido, en la sinergia de partes heterogéneas entre sí. Una tecnología, en los términos de Simondon, puede ser un cabestrante. A ver, voy a tratar de poner un ejemplo. Voy a tratar de poner, a ver, déjenme que voy a buscar para que lo tengamos más claro. Bien, voy a compartir pantalla para que veamos lo que es lo primero que vi, la primera imagen de cabestrante que vi, pero es eso lo que tenía en mente. La primera imagen que vi de ese artefacto, para que ustedes se hagan una idea, ¿sí? De lo que estoy pensando. A ver. Ahí ven la imagen. Bueno, fíjense que eso es un cabestrante, eso es lo que está, ¿qué es eso? Y eso es una polea, pero también es una rueda, ¿sí? Y son otras cosas a la vez, ¿sí? Ese es un ejemplo de tecnología primaria,
para Simondon, ¿sí? Es la articulación de determinadas herramientas, ¿sí? Técnicas, una polea, una rueda, una cuerda, etcétera, que son pensadas con un fin conjunto. En esa imagen que ustedes están viendo, no es que un elemento que conforma esa tecnología para Simondon tiene un fin y hay otro elemento que tiene otro fin, etcétera, sino que son varios elementos articulados entre sí y que tienen todos un mismo fin, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir esa imagen. ¿Sí? Ahora me ven, supongo que a mí. Bueno, ahora, esa es la idea de tecnología. Lo que le quería decir es que, amparados en esa idea de tecnología, de articulación de elementos heterogéneos entre sí que van hacia un mismo fin, lo que podemos pensar es que hay tecnologías para curar, tecnologías para reprimir, tecnologías para divertir, tecnologías para que posibilitan el conocimiento, etcétera, ¿no? Pero entonces, la tecnología, lo que entendamos por lo tecnológico, no está ligado a un artefacto, como todavía podría ser este caso del cabrestante, ¿sí? Un ejemplo concreto, un hospital, para algunos desarrollos actuales, puede ser un conjunto tecnológico. ¿Por qué? Porque en el hospital se articulan roles sociales, individuos con un saber particular, varios individuos con saberes diferentes entre sí, enfermeros, enfermeras, doctores, etcétera, ¿sí? Camilleros, lo que fuera, saberes particulares, espacios singulares, el shock room, la sala de cirugía, etcétera, lo que fuera. Todo con un fin particular o con varios fines particulares, ¿no? Entonces el hospital es como un conjunto tecnológico. ¿Se entiende? Bien. Este es uno de los pasajes, el de Simondon, que les quería leer para que tengan una idea de lo que se puede entender por tecnología, por tecnológico, y que ya estamos a bastante distancia de entender lo tecnológico como, no sé, un celular, ¿sí? Es otra cosa bastante diferente. Bien, y el segundo pasaje que quería leerles, el último, y ya con esto vamos terminando, es un pasaje también un tanto complejo, del texto La galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan. El texto original es del año 1962. Voy a compartir pantalla. Pero la edición, ya les digo, la edición que yo utilicé es del año 1985. ¿Sí? Supongo que acá se están viendo el texto. Voy a ir a pantalla completa. Permítanme. Bien. Marshall McLuhan, extracto de La galaxia Gutenberg, el original desde 1962, la edición de consulta mía es del año 1985. La página que he utilizado es la página 137. ¿Sí? Bien. Voy a leer. Dice Marshall McLuhan: el claro aumento en cantidad del movimiento de información favoreció la organización visual del conocimiento y el nacimiento de la perspectiva, aún antes de la tipografía. Cuando lo literal o la letra se identificó falta la S, más tarde con la luz sobre, ahí sobre va con cursiva, más bien que con la luz al través, eso también a cursiva, del texto, se produjo asimismo el mayor énfasis equivalente en el punto de vista o posición fija del lector, desde donde estoy sentado. Tal énfasis en lo visual fue completamente imposible antes que la imprenta elevara la intensidad visual de la página escrita hasta el punto de una completa uniformidad y repetibilidad. Esta uniformidad y repetibilidad de la tipografía
ajena por completo a la cultura del manuscrito, es el preliminar necesario del espacio unificado o pictórico y de la perspectiva. Bien, nuevamente me imagino que les resultará un texto medio extraño. Claramente yo les pasé sin ningún tipo de contextualización sobre qué está hablando, ¿no? Cuando habla de la perspectiva que en el territorio italiano surge a partir de la mitad del siglo XV, ¿no? La perspectiva en arquitectura, en escultura, ¿sí? Esta idea de profundidad, la idea de fraguar en una imagen la idea de profundidad, ¿sí? Bien, lo que nos está diciendo Marshall McLuhan es que la posibilidad de haber pensado la profundidad en un papel, es decir, la perspectiva, fue la imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta, ¿sí? La imprenta tuvo que ver con un movimiento de información inaudito. Imagínense que hasta ese momento lo que teníamos es la copia por manuscrito de los materiales, ¿no? La imprenta, a ver, la copia por manuscrito no solamente, pero en términos de estandarización de una industria, si se quiere, de la escritura, no es hasta la imprenta y hasta mitad del siglo XV que se produce una masificación de los materiales, ¿no? Valga la redundancia, impresos. Bien, voy a dejar de compartir pantalla, después vuelvo al texto. Esa masificación, el aumento masivo de información, hizo que se habilite la idea del lector, de quien está mirando el material, de toda la página, ¿sí? Y no únicamente de la lectura variable del manuscrito, que generalmente era una escritura a mano alzada, ¿sí? Sino que se considere el ángulo total, la dimensión total de la página en el cual se encuentra impresa, ¿sí? Por tipografía, que se encuentra impresa por tipografía, las letras, las palabras, etc. ¿Sí? A lo que voy es lo siguiente, que si lo que teníamos en el texto de Simondon es la idea de diferencia entre técnica y tecnología, y yo añadí la diferencia entre práctica y técnica, lo que tenemos acá es lo siguiente, y a eso quería llegar, es que un avance técnico concreto, como es la imprenta, tiene implicancias concretas en nuestras capacidades, ¿sí? Como seres humanos. Una de las tesis más grandes o una de las tesis más recordadas de Marshall McLuhan es que las herramientas técnicas no son sino la extensión de alguna parte del cuerpo humano, ¿sí? La polea, la rueda, el cabrestante, etc., no son sino la extensión de nuestras manos, por ejemplo. La electricidad, ¿sí? En buena medida no es sino la extensión de nuestra capacidad de visión, ¿sí? En buena medida. No solamente eso, pero en buena medida. Bueno, lo que yo les quería comentar ahora es, y con esto cierro, es lo siguiente, que los avances técnicos, lo que se ha considerado como avances técnicos y avances tecnológicos, Marshall McLuhan, entre otros, no únicamente él, pero él es uno de los referentes en esta manera de comprender los avances técnicos, han tenido un efecto que ya no es posible que haya vuelta atrás en nuestra manera, en nuestras capacidades propias como seres humanos. Es decir, a lo que voy es lo siguiente, nuestra manera de vincularnos con el mundo es tal que nos vinculamos al mundo de esa manera gracias a que en el pasado han irrumpido un sinfín de
elementos técnicos y tecnológicos. Sin esa irrupción, por ejemplo, la imprenta, ¿no? Pero no la imprenta porque ha posibilitado la impresión masiva de manuscritos. No, la imprenta porque ha posibilitado, entre otras cosas, la invención de algo como la profundidad en el papel, ¿sí? El hecho de que podamos ver de otro modo, ¿sí? Es decir, que lo tecnológico ha tenido un impacto en nosotros, ¿sí? De tal forma que ya nuestra manera de ser en el mundo es algo en el cual está imbricado siempre lo técnico y lo tecnológico. Bien, paro acá con esto. ¿Qué tiene que ver esto con comunicación? Bien, cierro con esta diapositiva y con esto vamos terminando lo de hoy. El punto de llegada es el siguiente. La comunicación, entonces, supone siempre algún tipo de mediación técnica, ¿sí? En el sentido, hablando de comunicación, medios de comunicación, ¿no? Supone siempre algún tipo de mediación técnica, es decir, no es una práctica, sino que incluye algún tipo de saber experto, ¿sí? Ya sea audiovisual, radial, o redes sociales, etcétera. Y tiene por condición, la comunicación, tiene por condición el efecto de técnicas o tecnologías precedentes, que han creado en nosotros competencias, actitudes, conocimientos, etc. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? Es que, y para cerrar, la idea es que pensar es realmente difícil hoy creer que no solamente habría algo inherentemente humano en la comunicación, que puede existir, a ver, también les digo lo siguiente, ese binarismo de que habría algo humano y que no habría nada que sea humano, la idea que me parece a mí que ponen, que nos permiten pensar Simondon, Marshall McLuhan y otros autores es lo siguiente. En nuestro mundo, lo técnico y lo tecnológico es una dimensión de absolutamente todo, pero también hay algo que escapa a lo técnico y a lo tecnológico. Podemos ponerle el término de lo humano, ¿sí? Que le es inherente. ¿Sí? O sea, hay algo que sería del orden de lo técnico y de lo tecnológico, y hay algo que sería del orden de lo que no es lo técnico y lo tecnológico, que es lo que lo posibilita, y ahí tiene que ver con la invención, el intelecto, la racionalidad, etc. Y entonces ahí sí tiene que ver lo humano, que están entrelazados de una manera que no es posible pensarlos de modo separado. ¿Sí? Entonces, pensar que la comunicación hoy en día, pensar que en la comunicación podemos separar lo técnico y lo humano, etcétera, etcétera, es algo que desde estos autores es realmente no es que sea complicado, sino que para las decisiones que tenemos que tomar como sociedad no es algo realmente productivo. ¿Sí? Bueno, básicamente el espacio de hoy tenía que ver con dos cuestiones. Por un lado, mostrarles cuáles son las controversias que hay entre lo tecnológico, lo técnico y lo humano, etcétera, etcétera. Por otro lado, mostrarles estos dos textos de Marshall McLuhan y Simondon para poder pensar de otra manera la noción de práctica, la noción de técnica y la noción de tecnología. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto en definitiva? Y con esto cierro. Y nos permite básicamente pensar que la división que hay en sentido común entre lo humano y lo técnico, ¿sí? Y las versiones utopistas, las versiones antiutopistas, y más aún, las versiones que creen que lo técnico es neutral. Lo técnico, recuerden esto, nunca puede ser neutral si tiene un efecto en nuestras aptitudes y en nuestras competencias. Nunca va a ser neutral.
¿sí? Tenemos que tener una posición frente a ello, en principio. Bien, les decía que estos autores nos permiten evadirnos un poco de las controversias en las cuales estuvo anclado toda esta discusión sobre la tecnología, los medios de comunicación, y que está muy cerca del sentido común, ¿sí? Este es el mapa general de cuestiones sobre la tecnología, ¿sí? A la cual me quería referir en el espacio de hoy. En el espacio del lunes que viene me voy a centrar dentro de este mapa general que compartí en esta hora y media. En esta hora y cuarto me voy a centrar exclusivamente en los textos de Valdettaro, en el texto de Pariser y en el texto de Byul-Chul Han. Una última cuestión para cerrar. Vamos a ver y vamos a poder tener en cuenta que en el texto de Pariser, lo que él llama el filtro burbuja, es un efecto que tiene el uso de una tecnología determinada. Pero esa tecnología determinada no es Internet entendida como 4G y los que nos permite estar